pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Incline su rostro y dígale en esta noche que el Señor sea usando mis labios, usando mi vida, y que usted pueda recibir esta palabra que es poderosa. Dice que Él apresura su palabra y su palabra hace lo que Él tiene que hacer en nosotros. Así que dígale: Señor, bendíceme a través de tu palabra. Habla mi vida conforme sea tu santa voluntad. Padre, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre maravilloso, nombre que es sobre todos los nombres, pido misericordia en esta noche, Señor. Pido que tu presencia, tu poder, Señor, tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Usa mi vida, Padre. Tú respaldas tu palabra, Señor. Siempre tú vas tras tu palabra porque tú la respaldas, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para la honra y la gloria tuya. Que siempre te traiga honra y gloria, Señor. Háblanos en esta noche, Padre Celestial. Sea usted supliendo la necesidad que hay en cada corazón, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Siéntense, por favor, y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Y quiero predicarles en esta noche con el título: ¿por qué regresó el leproso? Ese es el título: ¿por qué regresó el leproso? Si yo les pregunto a ustedes, les hago esa pregunta: ¿por qué regresó el leproso? Ustedes pueden decir: bueno, por agradecimiento. Si yo le pregunto en esta noche a usted: ¿por qué está usted en la iglesia? De seguro que usted me va a decir igual: por agradecimiento. Y cuando el hombre está agradecido, ¿qué hace el hombre agradecido? El leproso hizo 2 cosas, o el que había sido leproso. Dice que vino y se postró. Vino y se postró a dar ¿qué? Gracias. Cuando hablamos de postrarnos ante nuestro Señor, eso es adorarlo. Postrarse ante el Señor es rendirle adoración. Y en medio de la adoración uno le da ¿qué? Gracias a Él por todas las cosas maravillosas que Él hace en nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué regresó el leproso? Mire, fueron 10 los leprosos limpios, pero solo regresó uno. Y la pregunta del maestro es: ¿acaso no fueron 10 los limpios? ¿No fueron 10 los que yo acabé de sanar, de limpiar? ¿Dónde están los otros, los 9? ¿Acaso no hubo quien regresase y dice a dar gloria a Dios? O sea, cuando uno regresa a Dios, uno tiene que darle ¿qué? Gloria a Él. Cuando uno regresa a Dios, uno tiene que darle gloria al Señor.
9 de estos leprosos eran judíos. Mire, eran judíos. Uno era samaritano. Sin embargo, entre los judíos y los samaritanos no hablaban, no se podían llevar. Pero en el caso de la lepra los unía. Porque cuando una persona estaba leprosa o le caía la lepra, no tenían que poner en un campamento a los leprosos judíos y en otro a los samaritanos, sino que todos estaban infectados. Y ahí no los dividía la raza, más bien el pecado, porque la lepra es tipo del pecado, los unía a estar juntos. La lepra. No había división en ellos. Estos hombres tenían una vida miserable. Cuando uno lee las escrituras y uno se da cuenta, la vida de un hombre leproso era terrible. Una de las primeras cosas es que la lepra lo apartaba de Dios porque estaba inmundo. La lepra lo apartaba de sus seres queridos. La lepra lo apartaba de la sociedad. Tenían que estar retirados. Cuando se acercaban a la ciudad tenían que estar por lo menos 100 metros de distancia de una persona sana. Y cuando se acercaban a las personas sanas, ellos tenían que gritar y decir: inmundo, 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 soy inmundo, estoy leproso. La lepra es un tipo del pecado. La lepra, gloria al nombre del Señor, contamina. Por eso es que no podían tener a un leproso cerca de una persona sana, porque el leproso lo contaminaba. Era una enfermedad contagiosa. Lo mismo sucede hoy en el día con el pecado. El pecado contamina, mi hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que el Señor espiritualmente nos sacó de este mundo de pecado, de este valle de los leprosos, y nos puso aparte. Porque Él sabe que si nosotros estamos mezclados con los del mundo, entonces nos podemos contaminar, porque el pecado contamina. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eran personas miserables, mi hermano. Mire, perdían toda sensibilidad en sus nervios. Tanto que ni siquiera sentían cuando un dedo se les caía ya. Un hombre leproso se les empezaba a caer las orejas, la nariz, las cuencas de los ojos, los dedos. Por eso que tenían que envolverse como una momia para sostener un poco su carne. Solo usted piense también en el mal olor que echaban estas personas. Por eso que no podían estar cerca del pueblo, cerca de las personas sanas. Qué terrible era esta enfermedad y no había cura. No había sanidad para ellos. Cuando se detectaba lepra en alguna persona, rápido lo mandaban donde el sacerdote. El sacerdote tenía que examinar si era lepra. Cuando el sacerdote examinaba que era el lepra, tenían que echarlo fuera del campamento, fuera de la ciudad, y lo llevaban o lo tiraban al valle de los leprosos, donde solo habían leprosos. Entre ellos tenían que estar entre los leprosos. Cuando alguien por milagro sentían que la lepra había desaparecido, tenía que regresar donde el sacerdote, y él volvía, el sacerdote examinarlo, y él era el que podía decir si tenía lepra o no tenía lepra. Pero era raro que alguien pudiera regresar sano. Los sacerdotes y el pueblo pensaban que cuando a una persona le caía lepra era como juicio que Dios le enviaba por algún pecado. Entonces eran considerados malditos, eran considerados los más peor, un hombre leproso. Los sanos no podían acercarse. La Biblia dice que Jesús yendo a Jerusalén tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Y parece que entre Samaria y Galilea estaba un valle de leprosos. Los leprosos casi no podían vivir solos, tenían que juntarse entre ellos.
Así que viene un grupo de leprosos y se acercan, no tan cerca, porque ellos conocían las reglas, conocían los límites. Y empiezan a gritar y a decirle: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Lo que le estaban diciendo: sánanos. Aleluya. Y el único que podía sanar la lepra era Dios. No había nadie en que pueda curar la lepra. El único que podía sanarlo de esa terrible enfermedad era Dios. Por eso cuando ellos claman y le dicen: Jesús, maestro, sánanos. Ellos no le dijeron: si puedes, sánanos, sino sánanos. Y el Señor no tuvo que toparlo, simplemente Él les da la palabra, simplemente Él da la orden y ellos tenían que creerla. Y este es un acto de fe. Cuando escuchamos la palabra es un acto de fe cuando uno recibe la palabra, porque puede recibir un milagro cuando uno recibe la palabra, mi hermano, porque esta palabra es viva y es eficaz. Recuerda, el Señor envía su palabra. Su palabra hace lo que tiene que hacer en la vida de la persona y nunca vuelve vacía, sino que aquel que la recibe será prosperado. Algo puede suceder cuando escuchamos la palabra de Dios. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Y el Señor le dice: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Era lo que se tenía que hacer en la ley. Y aquí entra un paso, dan un paso muy importante ellos, porque ellos creen. Porque el que se acerca a Jesús debe de creer. Y si el Señor le da una palabra, debe de creer en esa palabra, que puede suceder un milagro. Él le dice: vayan a mostrarse ante los sacerdotes. Ese es un acto de fe. ¿Tienen fe? ¿Creen que yo puedo sanarlo? Sí, Señor, creemos que tú puedes sanarnos. Entonces vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y ellos sabían que si no creían y se acercaban, los podían matar a piedrazos. Así que ellos tenían que tener fe en la palabra. Si el Señor nos dice que nos presentemos ante los sacerdotes, es porque vamos a quedar sanos. Los 10 tuvieron fe. Los 10. Y dice que mientras fueron en el camino, la lepra desapareció. Milagrosamente la lepra desapareció. No tuvieron que hacer nada, solamente obedecer. Vayan. Hoy Él nos llama y nos dice: ven. Cuando Él nos llama es porque algo quiere darnos. Cuando Él nos llama es porque Él quiere bendecirnos. Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que creerle. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Que Él existe. Crea que le hay. Y que es recompensado el hombre que se acerca a Dios. Como es recompensado a través de la salvación, puede encontrar salvación, puede encontrar un milagro en el camino. Cuando nos acercamos a Dios y le clamamos, Dios puede hacer una obra en nuestra vida. Él puede sanarnos, Él todavía sana, Él todavía salva, Él todavía perdona, Él todavía quita la lepra del pecado. Alabado sea su nombre. Dios nos hace una invitación a través del profeta Isaías. En el capítulo 1, el verso 18 nos dice: venid a mí y estén a cuentas. Vengan a mí, pónganse a cuentas. Y nos dice: si tu pecado, mire, si tu pecado fuere, aleluya, si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, aleluya. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos creen que Jesús sana todavía?
¿Cuántos creen que todavía Jesús perdona pecado? ¿Cuántos creen que todavía el Señor liberta? Alabanzas al Señor. ¡Qué maravilloso! Vayan y muéstrense, esto es fe. Vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Si notamos aquí algo importante, Jesús nos dio una palabra: sean sanos. Sean sanos. Aquí la expresión no es sean sanos, sino vayan y preséntense ante los sacerdotes. Esa es una palabra para creer y para obedecerle. Vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Es nuestra responsabilidad y nuestra acción de ir, obedecer para recibir sanidad. ¿Quieren recibir sanidad? Hoy lo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Hoy Él nos llama, todo aquel que está cansado, trabajado, preocupado o tiene problemas, hay que venir a los pies de Cristo. Y Él es el que nos dice que el que viene a Él, Él no desecha a nadie. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Y en el camino la lepra desapareció. Creo que se pararon y se dieron cuenta: estamos limpios. Limpios, la hediondez se fue. Automáticamente todo fue sano. Creo que si no tenían dedos en ese momento, hasta los dedos crecieron. Todo. Así que los 10 siguieron de largo y no sé si se mostraron ante los sacerdotes, pero uno regresó. Uno regresó, y ese era samaritano, ni siquiera era judío, era extranjero. Regresó a darle gloria a Dios. Regresó a dar gloria a Dios, dice, y se postró ante el Señor y le agradecía y le daba gloria a Dios. Él sabía que solo Dios podía sanarlo de la lepra, y al postrarse y agradecerle, él estaba reconociendo que Jesucristo es el verdadero Dios, el que sana, el que liberta, el que perdona los pecados. Él todavía tiene poder para perdonar. Él todavía tiene poder para limpiar la lepra del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Piense un momento cuál era nuestra condición cuando no teníamos a Cristo. Vivíamos también nosotros en el valle de los leprosos. Éramos como muertos andantes, muertos que caminaban sin Dios, sin fe y sin esperanzas, hediondos por el pecado, hediondos por la maldad, olor a muerte, olor a vergüenza. Aleluya. Pero qué maravilloso que Cristo vino a nuestro encuentro. Y no nos dijo váyanse, sino más bien Él dijo vengan a mí. Porque hoy no nos dice vayan, hoy nos dice vengan a mí. ¿Sabe que ningún sano podía acercarse a un leproso, ni leproso a un sano, por lo menos 100 metros? Pero hay otras escenas de 2 leprosos que vinieron y ellos se atrevieron a acercarse. Pero aquí el más atrevido fue el Señor Jesús. Porque Él se acercó y les puso las manos en la vida, en las personas, en esos hombres leprosos. Puso las manos, a lo mejor los discípulos: Señor, ¿qué haces? No puedes hacer eso. Uno, estás violando la ley. Otro, te puedes contaminar. Él se contaminó, claro que se contaminó. Porque Él llevó toda nuestra lepra. Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras maldades. Él llevó todas nuestras maldiciones sobre Él. Por eso dice que todas nuestras, por sus llagas, por su dolor, por su sangre, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Él se contaminó por nosotros. Él tomó nuestro pecado. Él tomó nuestra lepra.
Al momento cuando él pone sus manos sobre esos leprosos, físicamente no se le pegó la lepra, la enfermedad, pero espiritualmente él estaba absorbiendo toda la maldad, toda la enfermedad de cada uno de nosotros, de todos los pecadores cuando se acercaban a él, hombres, mujeres, todo él absorbía el pecado y los mandaba limpios, le decía no vuelvas a pecar, él los sanaba, los salvaba y él tomaba nuestras maldades, él tomaba nuestros problemas. Hermanos, la cruz no fue la pesada. Fue tu carga, fue tu problema, fue tu maldad, fue tu lepra, fue tu enfermedad la que tumbaron al Señor varias ocasiones mientras iba al Calvario. No fue la cruz la pesada, eres tú, era usted, era su carga la que lo doblegaba a él, pero él tenía que llegar a la cruz, él tenía que llegar al Calvario, porque la única manera para poder libertar, para poder sanar, para poder salvar, era llegar a la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Mire qué importante es poder creer que Él puede sanar todavía, creer que Él puede limpiarnos todavía de la lepra del pecado. Solo uno regresó y se postró y el Señor le dice, ¿acaso no fueron 10 los sanados? ¿Acaso no fueron 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Y es la misma pregunta que en esta noche el Señor nos hace. No fueron 9, no fueron 7, no fueron 2, no fueron 3 los que yo sané. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Acaso no los sané también a ellos? ¿Acaso no los salvé a ellos también? ¿Por qué solo tú? ¿Por qué solamente usted y no toda su familia? A menos que el Señor no haya limpiado la lepra de su familia. Pero si el Señor limpió la lepra de su familia, qué bueno que pudieran estar aquí agradeciéndole. Porque llegamos a la casa de Dios a agradecerle. Estamos en la casa de Dios para agradecer las maravillas que Él ha hecho. Estamos en la casa de Dios para levantar nuestras manos y adorarlo y bendecirle. Y decirle gracias, Señor, porque me sanaste, me curaste de esa lepra. Mire, esto nos habla, esto nos recuerda también la importancia de poder creer y avanzar. Ellos creyeron y avanzaron. Vayan. Eso es creer y avanzar. Vayan. Eso es creer y avanzar. Y es fundamental ejercitar la fe. A veces tenemos como dormida la fe. Y la fe necesita despertarla. Y a veces a través de una enfermedad, de algo tremendo que pueda llegar, son propósitos como para despertar la fe. Porque decimos, soy hombre de fe, pero hay que experimentar realmente algo para poner en acción la fe. Porque si no, estamos dormidos y la fe está dormida. Y está dormida ahí una virtud, un poder tan grande que Dios le ha dado a usted. La fe, hermano, la fe, hay que avanzar, hay que creer y hay que avanzar. Es fundamental ejercitar la fe en la palabra de Dios, pues la fe camina, mire, la fe camina. Hebreos nos dice, o Romanos nos dice que la fe, ¿qué? ¿Qué dice Romanos? Que la fe, ¿qué más? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe ¿qué? La fe camina. La fe actúa, la fe avanza. Pero vuelvo a decir, a veces para que accione, para que se despierte, necesitamos pasar por algo. Porque en esos momentos tan duros y difíciles que a veces tenemos que pasar, entonces ejercitamos la fe. Cuando nos damos cuenta que ya la ciencia no puede hacer nada, que el hombre no puede hacer nada, entonces nos queda lo más importante. Es de ahí donde nosotros entonces decimos, ahora me queda solo Dios, y uno se refugia en Él, y entonces la fe empieza a accionar. Por eso que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Recordemos, por ejemplo, mientras Pedro creyó en las palabras del Señor Jesucristo, él se mantenía en las aguas.
Mire, mientras él le creyó al Señor, Pedro caminaba sobre las aguas, pero la duda le llegó a su corazón. Y cuando la duda llegó, dice que Pedro empezó a hundirse. Cuando la duda te llega, te hundes. Cuando no pones en acción tu fe, te hundes. Pero cuando pones en acción tu fe, entonces te levantas en el nombre de Jesús. Te levantas y caminas. Puedes levantarte en medio de las olas, en medio de los problemas, en medio de las crisis que puedan llegar. Ni las crisis ni los problemas te van a hundir. No te van a hundir. Porque tú puedes decir como Pedro: sálvame. Por fe caminamos en las pruebas. Por fe caminamos en medio de las luchas y dificultades y no nos hundimos. La fe no la tiene cualquiera. No piense que usted nace con fe. Nacemos siendo supersticiosos y llegamos a la iglesia siendo supersticiosos. Usted no ha escuchado que la gente dice: no, yo le tengo fe a este doctor. Eso no es fe. Yo le tengo fe a este santito. Eso no es fe. Yo le tengo fe a estas agüitas medicinales. Tome, eso no es fe. Eso es superstición. ¿Sabe cuándo usted adquiere fe? Cuando usted viene a escuchar la palabra. Cuando usted viene y escucha la palabra y abre su corazón, entonces el Señor deposita fe en usted. Hay fe para ser salvo y hay el don de la fe. Lo que usted necesita, si no es salvo, es recibir a Jesucristo y recibir esa fe para creer en Él. Y si la ha perdido o la tiene muerta y está apagada, accionar antes que venga una situación difícil. Antes que venga Katrina y lo despierte con un huracán fuerte, para que usted empiece a accionar de nuevo su fe. Antes que vengan las desgracias y entonces usted se empiece a acercar a Dios, porque cuando llegan los dolores es que nos acercamos a Dios. Cuando le agarra un dolorcito de muela, usted empieza a decir: ay Diosito, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Pero ay Dios no lo salva. Con decir ay Dios no lo salva. ¿Sabe lo que lo salva? Es accionar su fe y creerle al Señor. En vez de llorar, en vez de quedarse, usted necesita acercarse a Dios con todo su corazón. Y ojalá que a través de esa situación que usted está pasando, usted se acerque a Dios. Sea la carnada para acercarse a Dios. Si la ciencia no ha podido hacer nada, pruebe a Dios. O para que me entienda más claro totalmente. Si su Dios no ha podido, pruebe el Dios bíblico. Pruebe al Dios de la Biblia. Si su Dios, el que usted ha creído, no ha hecho nada, pruebe al Dios de la Biblia. Porque puede que usted no se esté basando en el verdadero Dios de la Biblia. Pero el verdadero Dios de la Biblia le dijo a Josué: Josué, da 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó. Y a la última vuelta, los muros se caen. Y eso es creerle a Dios. Aunque los que estaban allá escondidos, estos están locos, están quemados. No atacan, no se arman, solamente están cantando y dando vueltas. Creen que así se van a caer los muros. Pues así se cayeron los muros. Mire, así se cayeron los muros. Eso es creerle a Dios. Por eso el que se acerca a Dios, crea que le hay. Todo se mueve en este mundo invisible por fe. Todo. Pablo dice que nosotros tenemos que andar y caminar es por fe, no por vista. Todo este mundo espiritual se mueve por fe, por fe. Por fe yo le creo a Dios. Por fe yo salgo. Por fe voy a decir: hoy me va bien. Hoy voy a ser bendecido. Hoy Dios está conmigo porque mi fe actúa. Alabado sea el nombre del Señor. Puedes imaginar entonces lo que están estos leprosos deben de haber pensado.
y regresar al sacerdote. Debo de creerle realmente, porque si no sucede nada, al entrar a la ciudad nos van a matar. Ellos se las estaban jugando, pero ellos le creyeron a la palabra del Señor. Mire, hermanos, esta palabra es maravillosa. Esta palabra es viva. Por eso Jesús dijo, mis palabras, las palabras que yo les hablo, son espíritu y son vida. Vino un hombre, un centurión, y se postró y cayó a tierra y le dijo, Señor, le dijo, mi criado está a punto de morir. Por favor, ven y sánalo. Sánalo. Di la palabra, sánalo. Y Jesús le dijo, ve, como creíste, te sea hecho. Y él se fue. Y parece que su casa donde este hombre vivía estaba un día de camino, porque llegó al otro día. Y cuando llega al otro día le salen al encuentro los demás criados. Le dicen, Señor, Señor, tu siervo, el que estaba enfermo, está sano. De la noche a la mañana se levantó como que sin nada le ha pasado. Y él les dice, ¿desde qué momento? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue la hora en que él empezó a sanar? Le dijeron, tal fue el momento, tal fue la hora. Entonces dice que él entendió que fue el momento cuando el maestro le dijo, ve, tu criado está sano. Ese momento que el Señor le dijo, ve, tu criado está sano, sanó. ¿Te entiende esa palabra? Desde el momento en que le se dijo el Señor, está sano, está sano. Y no se necesita tener el don de la fe para recibir un milagro. Solamente creer que Él puede hacerlo. Creer que Él tiene el poder para hacerlo. Oh, aleluya. Él sigue sanando. Él puede limpiarnos de la lepra del pecado. Él puede ayudarnos a salir de esos momentos difíciles en los cuales pasamos o a lo mejor está pasando en este momento. Dice la Biblia que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ojalá que nosotros podamos decir, mi fe es la misma de ayer cuando llegué a los pies de Cristo. Es la misma de hoy y será la misma de mañana. Porque cuando recién empezamos, ¿qué fe era la que nosotros teníamos? ¿Se acuerda? ¿Qué fe para poderosa? No habían obstáculos que nosotros no pasáramos. Lo que usted decía y declaraba, eso le salía ahí. Usted le decía a alguna hermana, le compartía y ahí le salía. Y la gente decía, oye, esa hermana tiene una fe. Lo que ella proclama, lo que ella dice se cumple. Dios honraba su palabra en usted. Dios honraba su fe en usted. Pero mi pregunta es en esta noche, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no somos ya esas personas de fe? Esas personas que le creíamos al Señor y que podíamos decir, Señor, en tu nombre estoy sano, estoy libre. ¿Qué ha pasado? Parece como que la lepra empezó a pegarse de nuevo en nosotros, que nos sentimos ahora como alejados de Dios, como rechazados de nuevo. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado, es nuestras malas actitudes. Y eso no es que Dios se separe de nosotros, nosotros nos alejamos. Pero Él sigue con los brazos abiertos. Sigue con sus brazos extendidos llamándonos y nos dice, vengan a mí, vengan, vengan. Vengan a mí todos los que están cansados. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. No tengas miedo en presentarte ante Dios. Dice más bien que nos presentemos con un corazón sincero. Mire, que nos acerquemos a Él sin miedo.
Porque el que está en el trono es un Dios de misericordia, es un Dios que extiende misericordia, es un Dios que nos da misericordia para que nos acerquemos a Él. De su trono no sale ira, sino misericordia, bondad y misericordia. No es Él que se aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Hermano, no seamos como los leprosos que vivían lejos de Dios, lejos de la gente sana. Acerquémonos al Señor en esta noche, acerquémonos, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pónganse de pie. ¿Por qué usted está en la iglesia en esta noche? Por lo mismo que regresó el leproso, por gratitud. No venimos a la iglesia a otra cosa. No debe de ser nuestra actitud otra cosa. Ni siquiera decirle, Señor, sáname. Porque el que se acerca con un corazón, con un buen corazón y lo adora, usted ni se va a dar cuenta el momento en que el Señor lo sana. El momento en que usted va a quedar libre de esa enfermedad, de esa atadura. Usted se ha dado cuenta durante el tiempo que usted se congrega en esta iglesia. ¿Qué dice aquí en este letrero, aquí en el púlpito? ¿Y sabe por qué lo puse eso ahí? Porque quiero que usted lea eso y venga. Es Dios en su palabra que nos dice: venid, venid a mí. ¿Y qué más dice? Adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿O cuál es tu actitud? Una actitud de agradecimiento, de llegar a su casa. Unos se desesperan por llegar a la casa de Dios y otros en cambio vienen a la fuerza, vienen sin ganas. Mientras otros se desesperan y aún enfermos vienen a la casa de Dios y se van sanos. Y otros buenos que están no quieren acercarse. ¿Cuál es nuestra actitud en esta noche? ¿Seremos como los 9 que se fueron y no regresaron? ¿O seremos como ese leproso que fue limpio y le dijo: Señor, aquí estoy? El momento en que sentí la sanidad, Señor, regresé a darte gloria, a darte alabanzas, a agradecerte por todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Señor, he venido a tu casa a agradecerte. Quiero ser un hombre agradecido. Oh Dios, en esta noche sálvame. Dígale: Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mi vida. Ministrele, acérquese, mire a su hermana, a su hermano. Levante sus manos y adórele a Dios. Adórele. Usted puede adorarle a Dios. Usted puede adorarle a Dios. Adórele, adórele. Dele gracias a Él por lo que Él hace. Seamos agradecidos. Esa es la palabra, seamos agradecidos. ¿Para qué ha venido a la iglesia? A agradecer. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por mí. Señor, ten misericordia de este hombre. Dios, misericordia. Misericordia te pedimos, para que tú puedas libertar, tú puedas sanar, tú puedas romper toda cadena de opresión, de vicios, puedas sanarlo, Padre. El problema está en el corazón, Señor, y es ahí donde tú quieres trabajar. Por eso tú nos dices: dame tu corazón. Toca la vida de cada hermano, Señor, de cada persona, Señor. Venimos ante ti, Oh Señor, quita la lepra que pueda haber en nosotros. Con
corazones sinceros. Esa lepra que no nos deja acercarnos a ti, Señor. Llenos de alabanza. Esa lepra que nos aparta de ti, Señor. Esas actitudes que nos apartan de ti, Señor. Adoración. Ten misericordia, Señor. Venimos ante ti. Dígale, venimos ante ti con corazón sincero. Con corazones sinceros. Corazón quebrantado, Señor. Llenos de alabanza. Que tú tengas misericordia, Señor. Y de adoración. Oh, porque para ti no hay nada imposible. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú respaldas tu palabra, Señor. Tú respaldas tu Tú eres digno que todos te adoren. Dígale. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú respaldas tu palabra. Tú eres Llegamos ante ti, Señor. Llegamos ante ti. Porque hay una necesidad. Hay una necesidad en nuestras vidas. Hay una necesidad, Señor. digno.